Mirta Legrand. Ahora, en principio se habló acerca de lo que podía ser un vólvulo. Le explico lo que es un vólvulo para que la gente entienda. El tubo digestivo es justamente un tubo, aquí es una especie de maqueta, que sería esto el tubo, esto sería el intestino, que está irrigado por estas arterias que van a irrigar el intestino, y el vólvulo es cuando el intestino gira sobre su eje, que puede girar en 180 grados, con lo cual todavía hay vascularización, o puede girar en 360, con lo cual las arterias que nutren al intestino se bloquean y eso puede causar un infarto intestinal importante, y esto es una urgencia importante con daño en el tejido y a veces requiere la resección de esa parte, ese segmento intestino, y eventualmente una colostomía. O sea, es una cosa mucho más compleja. Por suerte, esto se desestimó y se habló acerca de una brida. Yo tengo una pequeña trivia para todos ustedes para saber cuál es la causa más frecuente de obstrucción intestinal. Si son las hernias, si son los tumores, si son los vólvulos, como hablábamos recién, o son las bridas. ¿Cuál de ustedes piensan que puede ser la causa principal de obstrucción intestinal, donde el intestino se bloquea, se obstruye por alguna de estas cosas? Repito, hernias, que se conocen vulgarmente como hernias estranguladas, tumores digestivos, vólvulos o bridas. ¿Qué piensan? No tengo ni idea. Las bridas, les digo lo que es, Claro, para que que sepan, la brida es tejido cicatrizal que se forma dentro del abdomen, donde se puede unir a través de este tejido. Tenemos fotos ahí para mostrar: intestino con epiplón, que es una especie de cortina que cubre todas las tripas, el intestino con la cavidad peritoneal, que es lo que reviste todo el abdomen. ¿Hay alguna de esos síntomas que esté más ligado a la edad? Mirá, la edad le puede pasar a cualquiera. Le puede pasar a cualquiera. Se supone que los casos de obstrucción intestinal por bridas es más frecuente en gente más joven, pero puede darse a cualquier edad. Es más frecuente en mujeres las bridas que en los varones, principalmente por cirugías gineco-obstétricas. ¿Qué piensan? Bridas. ¿Usted qué dice? Hernia. Hernia. Bridas. Las bridas son la causa más frecuente de obstrucción intestinal. Aproximadamente de las personas que se operan, a las cuales se le abre la panza, ¿no? Y uno manipula esa panza, o por la laparoscopía, que si bien disminuye la cantidad de bridas que se forman, se calcula que más del 90% de las personas que uno interviene quirúrgicamente van a desarrollar bridas. Lo que sucede es que la mayoría de las veces no ocasiona síntomas. ¿Está cansado usted? Hoy le tocó a ella, ¿ves? Yo estoy atento, doctor, mire. No me boqué. Mire, doctor. La mayoría de las veces no ocasiona síntomas, pero a veces puede pasar estos cuadros de oclusión. Tenemos una imagen ahí de bridas para que podamos ver. Y tengo una imagen de una cirugía laparoscópica. No es cruenta, se va a ver por dentro el abdomen, ustedes van a ver esas cuerdas. Esto es una imagen, simplemente ahí vemos las cuerdas, porque lo estamos viendo. Sobre el lado derecho, no, esto es una reproducción. Pero es así. Es así. Sobre el lado derecho vemos ahí entre intestino delgado, que es lo más común, vemos el intestino grueso, que es el marco, digamos, que tiene el delgado, y ahí vemos uniones. Ahí tenemos esta pequeña... Por adentro. Vida interior, como decía Tabaré, entramos ahí con... Ahí está. Eso es intestino delgado, y ahí estamos viendo eso, ¿no? Claro, ahí eso que estamos viendo es una brida. ¿Ven cómo tracciona esa brida al intestino? ¿Cómo le está traccionando? A veces puede ser más grande que eso, inclusive, y ahora vamos a ver cómo se reseca, cómo se corta y cómo termina la cirugía. Y no va a haber sangre, quédense tranquilos, si bien puede ser... No, porque autoriza quema eso, ¿no? Corta y quema. Corta y quema, exactamente. Al toque. Y ahí se corta eso... Y se va a acabar la cirugía ahí mismo. Tac, se cortó, se liberó el intestino. Esa es la brida, es una cuerda. Ahí vemos más bridas, vemos más bridas, y esto es muy común. Se saca de no visualizar. solamente con cortarlo. No, se corta eso que lo está obstruyendo, digamos, que le ejerce la presión. Claro, la principal causa de bridas tiene que ver con la cirugía. Después puede ser también debido a otras múltiples causas, como puede ser las infecciones, un cuadro peritoneal, alguna persona que haya tenido alguna peritonitis por ejemplo, por una apendicitis. También puede ser por traumatismo, un accidente de automóvil, una persona tiene un movimiento en el abdomen, también puede provocarle eso. Personas que van a radioterapia pueden tener bridas por radioterapia.
Así que son múltiples las causas donde se inflama el intestino, inclusive por enfermedades inflamatorias intestinales que requieren cirugía, pueden provocar este tipo de situaciones. Los síntomas son bastante llamativos porque la persona se siente mal. Imagínate vos que se te obstruye el intestino, ¿qué sentís? No te circula, digamos, los líquidos, no circula el contenido intestinal. ¿Te inflamas? Entonces uno se inflama, exacto, se distiende. ¿Qué vas a tener? Náuseas, vómitos, vas a vomitar, te vas a sentir cada vez más hinchado, te vas a sentir muy mal y duele mucho la panza. Entonces ahí es cuando consulta al médico, la persona va al médico en base a los antecedentes que tiene. Si uno lo observa, ve cicatrices y dice, señor, ¿de qué se operó? No, yo me operé hace un mes, hace un año, hace 3, me operé de la panza y ¿qué le hicieron? No, tenía tal cosa, tal otra. Entonces uno puede pensar que pueden ser bridas. Lo revisa. El paciente, uno le puede pedir un estudio radiológico, puede ser radiografía simple o una tomografía computada, y en base a eso, si uno hace un diagnóstico presuntivo de que esa persona tiene una brida o que está ocluido, tiene que llevarlo a quirófano. Y Mirta tenía brida. De acuerdo a lo que comentaban, tenía unas bridas. Va a quirófano y ustedes preguntan, ¿es una cirugía compleja? Ustedes lo vieron. Laparoscópica. ¿Lo vieron? No es una cirugía compleja, por supuesto, en manos avesadas, ¿no? De la persona que se va a hacer la laparoscopía. ¿Pero que es por el ombligo? Liberar Sí, bridas, por el ombligo. claro, liberar bridas es algo sencillo. Se hacen agujeritos, pequeños agujeritos de 1 centímetro aproximadamente, se introducen ahí el laparoscopio, uno lo ve como estamos viendo en su casa, un televisor. Si va el uno doctor Domínguez, ni siquiera era agujerito. ni siquiera agujerito, exactamente, lo hace a través de, Guillermo Domínguez de magnetos, con los de imanes. con los imanes. De imanes. Se infla la panza con una especie de, con un aire, y uno trabaja ahí perfectamente, corta las bridas, se sacan los aparatitos y la persona puede ir a terapia intensiva recuperación cuál es? o puede ir a sala común. Tengo entendido que Mirta Legrand fue una sala común. A veces pasa, y esto va a ser el motivo de otra columna, se llama el síndrome del recomendado, ¿no? A veces uno con una persona muy recomendada, una persona demasiado cuidada, una figura pública, como en el caso de Mirta, como puede ser cualquier paciente, imagínense un presidente, un ministro, la hija de un famoso que viene a un sanatorio, uno a veces extrema los cuidados y ocurre complicaciones en el recomendado. Se llama síndrome del recomendado. ¿Por qué? Porque uno obvia los protocolos habituales que tiene la institución y entonces va haciendo cosas que no debería hacer. Una consulta fuera de historia clínica, no anota determinadas cosas, le pide demasiados estudios para esa persona. Se eliminan protocolos y la persona termina complicándose por ser recomendada. Y por no hacer lo que hacía siempre, digamos. Vos Exacto. venís haciendo algo y ese día lo alterás por decir, no, como es un paciente especial voy a hacer algunas cosas especiales. Pero eso sería como pilotear un avión y no seguir el manual de procedimientos ese día. Como no decir flaps, pin, pin, como lo hace siempre. Por eso es muy importante, a pesar de que cuando uno recibe una persona digamos, muy importante dentro de una institución, que se mantengan los protocolos y que uno trabaje como siempre, porque una persona no deja de ser paciente, por Esto, supuesto. dicho con mucho respeto, por supuesto. ¿Es una complicación en una paciente de la edad de Mirta Legrand? Es una complicación en general las bridas que sean personas más jóvenes. Ok. Puede darse a cualquier edad. Puede darse a cualquier edad. Y lo que me decía la gente, pero es muy grande para ir a un quirófano. En realidad, si uno mira el listado de cirugías de un hospital hoy, de un sanatorio, nosotros tenemos pacientes centenarios que operamos y los pacientes se recuperan. Muchas veces es una urgencia, como en el caso de la señora Mirta Legrand, a veces, priva la vida de la persona por sobre el riesgo quirúrgico que puede tener. En realidad el riesgo se da más que nada por la edad, pero hoy por hoy, con los controles que hay en un centro quirúrgico acreditado, por supuesto, con la gente, el personal idóneo, los materiales adecuados, una persona, independientemente de la edad, puede ser perfectamente operada sin ningún tipo de ¿Te complicación. podés morir por una brida? Claro, si en estos casos, por ejemplo, como vimos esta cirugía, por ejemplo, sin hacerlo referencial a la señora Mirta Legrand, esa persona no va a quirófano, esa brida ocluye, se generan fenómenos locales de inflamación, pensá que se retiene todo el contenido líquido, todo el contenido sólido que tiene ese intestino, se van generando fenómenos locales, eso se va descomponiendo, se altera la microbiota, hay fenómenos de descomposición, eso genera inflamación, puede generar necrosis y por supuesto la muerte de la persona. ¿En cuánto tiempo? Vos dijiste es algo que duele mucho, ¿no? Puede comenzar de manera incipiente, Ok. en las horas se va desarrollando, uno empieza a sentir molestias, uno lo atribuye primero a algo gastrointestinal, algo digamos, banal, pero después con el correr de las horas uno se siente realmente mal, uno se mira la panza y está hinchado, uno toca esa panza y va a sentir que hay lo que llamamos nosotros que el paciente está con un abdomen agudo, que tiene reacción peritoneal, hablamos de inflamación importante, y ahí puede operarse o no, pero habitualmente cuando una brida está ocluyendo es quirúrgico. Lo más práctico es...
Sí, pensemos que esto genera un gasto enorme en el sistema público, en el sistema público y en el sistema privado. Pensemos, hay una estadística hecha en los Estados Unidos que se hizo sobre 362 médicos cirujanos. El 75% de ellos había operado a 2 pacientes al año debido a bridas. Dos pacientes al año debido a bridas. Así que y el 31% a más de 5 pacientes al año. Vale decir que es una situación bastante prevalente que se da con frecuencia en hospitales públicos, clínicas privadas, se da muy frecuentemente, pero por suerte diagnosticada a tiempo en manos expertas, la resolución es bastante recuperación rápida entonces, porque una vez que cortás las bridas, el intestino vuelve a su lugar y se vuelve toda la normalidad. Así es, si el diagnóstico es precoz, el paciente va precozmente a quirófano, como bien dice Guillermo Favale, al cortar esa brida se libera el intestino, se libera el tránsito, entonces la persona comienza nuevamente a tener ese peristaltismo normal, puede tener una sonda nasogástrica, a veces se va probando y comienza con dieta líquida posiblemente a las 24 horas. Habitualmente 48, 72 horas el paciente tiene que estar en su casa externado y se supone que una semana esa persona está realizando sus tareas normales y habituales. ¿Y bien dice más frecuentes en mujeres? Es más frecuente en mujeres por la cirugía laparoscópica previa. Generalmente cirugía gineco-obstétrica previa puede dejar una cesárea, alguna pelviperitonitis por algún motivo, puede haber generado endometriosis, una causa también de bridas. Y uno cuando abre una panza de un paciente operado se encuentra siempre con bridas, se encuentra siempre. A veces uno las va liberando, pero es posible que también se hagan adherencias y bridas después de esa cirugía. Después de abrir una panza, este fenómeno inflamatorio, cuando uno manipula a través de las manos o instrumentalmente, hay una reacción que se llama inflamatoria y la fibrina, que es un producto que se genera por la inflamación, eso va generando estos lazos pequeños que se convierten en grandes. Y a veces hay que liberarlos, como en este caso. Si es eso, pienso que va a andar muy bien, no va a tener ningún tipo de problemas. Pero puede haber, es una cirugía, siempre es una cirugía por simple. Por supuesto, siempre existe alguna. Hablamos del marco teórico, claro. El médico que le dice que le garantiza que va a ser 100% seguro, está mintiendo porque en medicina no existe el 100% de seguridad. Son cirugías que, como dije, en un centro privado o público, donde están los aparatos necesarios con el personal idóneo, es muy posible que no tenga complicaciones. Las complicaciones de la cirugía tienen que ver con la infección principalmente y también con el sangrado. Así que bueno, hay que estar siempre atento con esto. Si recién llegás y te enterás ahora lo que pasó, fue que ayer Mirta Legrand no hizo el programa, o el fin de semana no hizo el programa. Primero anunciaron que por una indisposición, es más, hubo un vínculo entre la información que dio la propia familia de que era un problema intestinal, que después evidentemente al complicarse o al sentir muchas incomodidades terminaron llevando a Mirta Legrand al Mater Dei. En el Mater Dei se dieron cuenta, como nos explicaba recién el doctor Guillermo Capulla, que sufría una obstrucción intestinal, como también nos contó el doctor recién, producido por bridas. Estuvo hablando el doctor 15 minutos de bridas, así que no lo vamos a decir de nuevo, pero este es el cuadro de situación. A través de una laparoscopía se cortan esas bridas, se libera el intestino y no debería potencialmente haber mayores problemas. Sí, el nombre médico es adhesiolisis, es el nombre médico. La información seguramente sea cruzada por su nieto Nacho Viale en las próximas horas, pero sé que estuvo todo muy bien en ese momento y que Mirta Legrand está muy bien, así que seguramente en pocos días la tendremos de vuelta con todos nosotros. Y ya que está, ¿cuál es la otra complicación que se puede presentar si no es por bridas? Porque usted dice es la más frecuente y probablemente la más fácil de solucionar, una hernia. Hernias, el 15 al 20% de las oclusiones intestinales tiene que ver con hernias. Se resuelve también quirúrgicamente. Hay que ver hernias externas, como pueden ser las hernias epigástricas, las inguinales, las umbilicales. Se resuelve también por cirugía. Usted decía recién, lo que comúnmente se dice... Que se mete dentro del agujerito, la tripa, y esto puede... Del otro lado del músculo, digamos. Se mete, claro. Si uno, por ejemplo, tiene la pared abdominal y le sale... Un globito. Un globito, eso es intestino. Si uno se lo toca, tiene contenido aéreo. Uno lo puede meter adentro a veces y a veces no se puede meter adentro porque se edematiza y esa porción de intestino si está sufriendo porque no tiene la vascularización necesaria, entonces es una emergencia médica. El 15 a 20% de las obstrucciones tiene que ver con hernias y los tumores abdominales
con un porcentaje menor, entre un 10 a un 15%. Pero ahí con la hernia no es laparoscópica, ya a esa altura, cuando es emergencia no es laparoscopía, hay que cortar. Se puede hacer también. Se puede hacer. Hoy por hoy... ¿Cómo hemos evolucionado, digamos, doctor? hoy por hoy, para las personas que son hábiles con la laparoscopía pueden resolver un montón de patologías que antes había que hacer a cielo abierto. Pero la verdad que es una maravilla lo que se ha hecho últimamente, y bueno, vos lo hablabas bien, inclusive la cirugía con imanes. El otro día en el sanatorio hicimos una cirugía con imanes. ¿Con Domínguez? La primera, con el equipo de Domínguez. Con el equipo de Domínguez. Y él lo puede contar, es una cirugía. Él fue operado de 2 o 3 cosas, ¿no? De Tres vesícula, en una misma. vesícula, hernia y 2 hernias. Y Guillermo Favale no tiene ninguna cicatriz. Ninguna. Ninguna cicatriz. Pero ninguna, cero. Puedo decirlo, estuve presente en la cirugía. Es una cirugía laparoscópica. Todo, además las 3 cirugías en un mismo acto quirúrgico. Claro. No en 2 ni en 3, en el mismo acto quirúrgico. Fue una cirugía laparoscópica, sin huella, o sea, sin cicatriz, y la pudimos ver en 3 dimensiones con imanes. No tiene ninguna cicatriz, fue todo operado a través de su ombligo, con verdad un monopuerto. Que, cuando dice el doctor ninguna cicatriz. Nada. Si me vieran, nunca me operé. Tendría que avisar porque tengo una malla cubriendo donde estaba una de las hernias. Pequeña, una malla pequeña. Sí. Una malla pequeña. Así que se le extrajo la vesícula, se le repararon 2 hernias y no tiene ninguna cicatriz en el abdomen. Increíble. Hoy por eso, hoy, sobre todo, digamos, si Willy tuviera alguna cicatriz en el abdomen, tendría 3 cicatrices Pero ahora me pequeñas. entero que puedo tener bridas. Pero imaginemos nosotros una mujer que utiliza, no sé, que desfila o que quisiera tener... Digo, que su no quiere abdomen, tener marca. no quiere tener ninguna marca. Bueno, son estas opciones hoy... Era impensado hace 30 años, cuando yo comencé a hacer cirugía, pensar en cosas de este tipo, ¿no? Nosotros operamos una vesícula, al paciente lo cortábamos así. Claro. Yo estuve en la escuela de Finoquieto y nos decían como adagio, ¿no? Dice, cortá, pibe, dice, grandes incisiones, grandes cirujanos. Hoy es todo el paradigma ha cambiado, es todo al revés. Hoy pequeñas incisiones son grandes cirujanos. Nosotros tenemos un paciente operado de vesícula, internado 7 días, si no se complicaba, la cicatriz era grande, quedaban con... Hoy el paciente se opera, a la mañana, a la tarde se va a la casa. Y ese día, doctor, me fui al otro día solo porque duró un poco más la operación, si no me hubiera ido el mismo día a mi casa. Estuviera así el mismo día. Además. Doc, quédese un ratito. Me quedo un ratito. Empecé a tomar un café. Porque acá me atienden muy bien. Si no tiene otro tema. ¿Qué viene ahora? ¿Tostadas? Títulos. ¿Qué hay? Títulos. Primero Ah, títulos claro. y después de los títulos, Después. tostadas y un desayuno saludable, que por supuesto nosotros ponemos sobre la mesa, pero paga el doctor. Sí, sí, obvio. Los 5 de la mañana.